Muy bien, está con nosotros el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Daniel Herbeta. Daniel, gracias por venir. No, por favor. Primera pregunta, ¿hay en otros países del mundo, para no creernos distintos, ni mejores ni peores, así nucleamientos de jueces, de fiscales, de gente que labura en la justicia, que tienen mayor afinidad con un pensamiento que con otro, o esto es bien de la Argentina? Es decir, que haya internas. Hay casos, digamos, más incluso paradigmáticos, ¿no? Como ha ocurrido en Italia, con agrupaciones de jueces que tienen algún perfil. Los jueces no pueden tener ninguna actividad que implique una afiliación política partidaria. Claro. Pero los jueces desde ya que hacen política institucional. El Poder Judicial es un poder del Estado, cogobierna junto con el Ejecutivo y el Legislativo, y desde esa perspectiva se dedica a gestionar nada más y nada menos que conflictividad. O sea que desde ya que la actividad de los jueces es una actividad política en el sentido institucional. Claro, hacía esta pregunta porque lo que inmediatamente surgió dice, este debe ser de justicia legítima. Fuimos a los archivos y vimos que si algo no es de justicia legítima, que lo emparentan con el gobierno anterior. Justicia legítima representa un problema muy puntual de lo que es la justicia federal, fundamentalmente. Bien. No tiene, digamos, una correlación en las realidades provinciales, cada provincia tiene a su vez su propia realidad, pero representa una cuestión puntual de lo que es la justicia federal, básicamente, y sinceramente tiene una concepción respecto de lo que es el servicio de justicia, lo que es la función de los jueces, etcétera, que tiene como contrapunto a otras agrupaciones o corporaciones o asociaciones de magistrados que tienen una visión diferente. Yo conozco tanto gente de uno como de otro sector y verdaderamente... que son de primera y otros que son reprobables. Y no precisamente por pertenecer a ese u otro sector. Exactamente. Esto obviamente no tiene nada que ver con la actitud personal de cada juez que eventualmente pueda tener, digamos, un desempeño que esté reñido con algo que los jueces no pueden hacer, que es tratar de favorecer, por ejemplo, determinados sectores o intereses políticos, económicos o de la naturaleza que fueran. Los jueces no pueden gestionar intereses ajenos de ningún tipo, ni tampoco intereses propios, porque esto es la independencia. Bien, nos metemos en la provincia de Santa Fe. Uno de los elementos sustanciales en el combate contra el delito es la justicia. Y creo que es más importante incluso que la policía, ¿no? La policía es un brazo instrumental, si se quiere, de campo, del momento, y la justicia es la que da un marco naturalmente de derecho al accionar policial para que no sea represión. El monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, y a la vez el que dispone sobre la eventualidad, la eventual responsabilidad de quienes han delinquido o no. Hago esta introducción porque hace una semana exactamente estaba con nosotros el ministro Maximiliano Puyaro, y sin perjuicio de hacerse cargo de las limitaciones, los errores, diría yo en algunos casos horrores que supone la policía de la provincia de Santa Fe, era así una referencia a que había un límite y ese límite lo ponía la justicia. Y decía concretamente, a ver, tengo el tape de Puyaro, si a vos no te parece mal, para evitar que yo sea el traductor, vemos ese minuto y después incluso algunos datos y números acerca de la reincidencia y lo que él calificó como la laxitud de la justicia por esta historia de que entran por una puerta y salen por la otra los delincuentes y que la policía, más que lo que hace, no puede hacer. ¿No? Lo vemos. ¿Sabes cuántas reincidencias tuvimos en los últimos 2 años con el nuevo código? 926 reincidencias en la ciudad de Rosario. ¿Cuántas? 926. Quiere decir, personas que cometieron más de un delito penal en el último tiempo. La labor y la tarea policial tiene un límite, que es entregarle a la persona imputada de un delito a la justicia con los elementos probatorios para que pueda quedar preso. Pero cuando hay una mirada un poco laxa, a veces de la justicia, y a una persona le dan beneficios que tal vez, como Albertengo, que no volvió de una salida transitoria, o hace 2 días en la ciudad de Santa Fe, un familiar de los que habían sido muertos el fin de semana, le dieron una salida transitoria y la policía lo encuentra con una escopeta recortada, entendiendo que iba a buscar venganza por sus familiares. Esta es la explicación de lo primero, ¿no? 926 casos de reincidencia en los 2 últimos años en la ciudad de Rosario. Es decir, tipos que delinquieron, volvieron a la calle, porque un juez dijo puede salir, y volvieron a delinquir. Un problema, digamos, previo, ¿no? Un diagnóstico inexacto, porque esa información proviene de la sección de análisis criminal de la PDI, la Policía de Investigación, y verdaderamente yo he podido acceder, he podido chequear, he podido controlar esta estadística y las inexactitudes son verdaderamente groseras. Un trabajo, diría, nada profesional. Yo tengo en mis manos incluso un listado con nombres y apellidos, y acá han hecho una mezcla
que no responde a ningún criterio científico, a ninguna rigurosidad. No existen, no hay 928 reincidencias en la ciudad de Rosario. Acá han tomado casos, no quiero hacer nombres, donde a una persona la han detenido por haber robado 7 veces a una heladería o a 2 heladerías y le han imputado en una detención los 7 hechos. Eso no significa que fue reincidente 7 veces. Que entró y salió, entró y salió. Pero el problema, mire, ya esta misma sección ha producido una información. Ahora, perdón, esto es lo que la policía, Daniel, esto es lo que la policía, esa división o quien fuera, le da al ministro. El ministro tiene que confiar, se supone. Claro, pero el ministro no debería confiar porque no es una policía confiable. Entonces, verdaderamente, confiar en este tipo de análisis, que no hay ningún criterio, ningún indicador. Se habla de reincidentes cuando se confunde técnicamente la palabra reincidente. Reincidente es una persona que comete un delito, va preso, que ha sido condenado y luego comete un delito. Después de haber cumplido parcial o totalmente pena, comete un delito. Bien. Otra cosa es la reiteración delictiva, que es la persona que comete varios delitos y no es detenido, después de 4 o 5 hechos. En fin, son categorías conceptuales que la policía no puede ignorar y si no las conoce debe consultar a la gente que conoce. Esta información no es válida como diagnóstico. Bien. Yo invito al Poder Ejecutivo, al Ministro de Seguridad, a chequear la información con la que tenemos disponible, confiable, en las oficinas de gestión judicial, en el Ministerio Público de la Acusación, y usted va a advertir de que además hay otra inexactitud. La tasa de prisonización en la provincia de Santa Fe ha crecido de manera exponencial. La puerta no gira, la puerta está bastante bien trabada y la información proviene del propio Poder Ejecutivo. Este es el informe de gestión que ha hecho el gobierno de Santa Fe vinculado al aumento de la tasa de presos condenados en los últimos 10 años. 100% de aumento de la tasa de presos condenados significa que con una fórmula polinómica, si usted toma el crecimiento demográfico de la población y toma el crecimiento de la tasa de presos, en 100 años, si tomamos esto a nivel nación, por ejemplo a nivel Argentina, tendríamos 20 millones de presos sobre 90 millones de habitantes. Y esto no solo es información de Santa Fe. El diario La Nación, hoy hay mucha tendencia en la gente a creerle más a los diarios que a los expertos. Sí. El diario La Nación ha publicado de manera muy preocupante que en los últimos 15 años se duplicó la cantidad de detenidos en las cárceles argentinas. Esto es diario La Nación. Ahí lo podemos ver. Sí, esto es diario La Nación, con todos los datos muy precisos. En Santa Fe es peor, porque no fue en los últimos 15 años. Según el informe del propio Poder Ejecutivo, fue en los últimos 10 años. Y como otro dato adicional, le comento, ha aumentado también la cantidad de presos preventivos. Si usted toma, por ejemplo, el año 2012, nosotros tuvimos 2.240 presos con condena, 2.200 presos sin condena, y en el 2015 hemos pasado a tener 2.780 presos con condena, 1.946 presos sin condena. O sea, hemos mejorado, hemos reducido la cantidad de presos preventivos porque hubo más condenas, pero hemos aumentado la cantidad de presos. De 4.400 pasamos a 4.800 en solo 2 años. ¿Esto qué significa? Estos son datos confiables y sobre estos diagnósticos hay que proyectar políticas públicas, no sobre información que hace una sección de la policía que debería ser chequeada e integrada con la información disponible en las agencias que evidentemente se dedican a esto. Y la otra aclaración conceptual es que la justicia no tiene una gran responsabilidad en la prevención del delito. Cuando ocurre un homicidio normalmente se llama un fiscal y un sepulturero. La política, ¿por qué? Porque el juez interviene en un caso individual. Los jueces no diseñan política pública de prevención del delito. Sí, cuestiones fácticas. Los jueces resuelven un caso puntual, un caso individual. Que tiene que haber políticas judiciales, no hay ninguna duda. Pero tampoco nosotros podríamos decirle a los jueces, metan más gente presa, porque eso sería una interferencia absoluta en la independencia del juez y en el ámbito de decisión que cada juez tiene. Si un juez falló mal, están los recursos, y si un juez cometió una irregularidad, está la posibilidad de que sea denunciado y que se haga cargo de su responsabilidad. Verdaderamente sería insostenible pretender... Además, Feldman, mire, yo entiendo el problema de la seguridad y sé que esto es antipático. Una sociedad que vive reclamando cárcel y derecho penal para todos sus problemas está reconociendo el fracaso de su propia convivencia. Y está reconociendo el fracaso de las políticas que deben tratar precisamente
de generar una convivencia pacífica, de generar la posibilidad de que la gente pueda realizar sus derechos. Los números de presos han aumentado en la provincia, han aumentado en la ciudad de Rosario, y la información que fue difundida en la prensa la hemos chequeado con nombre y apellido. En algunos casos hay situaciones increíbles. Muchas de esas personas incluso son personas que están en el sistema conclusional, no tienen nada que ver con el nuevo sistema penal. Muchas de esas personas están presas, muchas de esas personas están condenadas, y en esas incidencias que han tomado como reincidencia hasta han llegado a computar detenciones por averiguación de antecedentes o por contravenciones. No se trabaja así la información a los efectos de planificar políticas públicas. Sí, a mí esto naturalmente me preocupa, tanto o más que el número que había dado en su momento Puyaro, que era para preocuparse. Quiero decir, hay más presos, hay más accionar de la justicia, hay una puerta que ya no es tan giratoria, y los niveles de delincuencia y de criminalidad siguen creciendo. Quiero decir, pero porque si uno falla en el diagnóstico, va a fallar en la terapia, Pablo, lógicamente. El problema está en otro lado. Esto lo ha explicado, mire, esto está explicado hace 200 años en el derecho penal. Hay un documento del Papa Francisco del mes de octubre del año 2014 que es contundente respecto a esta problemática. Si usted toma el año 2004, las leyes Bloomberg, sí. ¿Qué pasó? ¿Bajó el delito? No, el delito subió. Entonces esto es muy viejo, pero esto es pensar en resolver problemas nuevos con recetas que vienen de un pasado que ha mostrado el fracaso permanente de esta receta. A la gente no le gusta que uno diga esto. ¿Sabe por qué no le gusta? Porque hablar de la violencia estatal, hablar de la cárcel, hablar del derecho penal, es una forma de canalizar pulsiones de venganza que todos tenemos adentro como sociedad. Y esto evidentemente tiene una gran eficacia política y tiene mucha aceptación social. Sí, y un impacto mediático extraordinario. A mí como político es bárbaro. Sí. Pero esto no es la solución al problema de la criminalidad y la seguridad, que la gente con mucha razón reclama, porque tenemos niveles de inseguridad que son preocupantes en nuestra provincia. Ahora, Daniel, ¿hay una instancia de diálogo, de concurrencia? Pero por supuesto que hay instancia. Porque la verdad es que hace una semana hablaba el ministro de Seguridad, del cual descuento su buena fe. Pero no tengo y naturalmente vos que te conozco hace 25 años. Ahora, ¿qué pasa que esto no los permite ponerse de acuerdo? Pero, a ver, hago esta que se siga esta instancia, que Puyaro venga con números que no son los números por lo que vos... El ministro de Seguridad, por quien tengo un gran respeto, y sé que está haciendo un trabajo enorme para resolver este problema en la provincia, desde ya que hay posibilidad, pero si se llevan estos números a la discusión por la televisión, convengamos que no costaba nada poder. Nosotros estuvimos reunidos con el ministro de Seguridad hace 10, 12 días atrás, en la Corte, en la ciudad de Rosario. Nosotros nos preocupamos, tratamos de mejorar las cosas, conocemos los problemas que tiene el nuevo sistema, tratamos de mejorarlos, porque hay cuestiones que se pueden mejorar y que estamos detectando porque estamos permanentemente encima. Pero desde ya esto requiere mucha coordinación, pero básicamente requiere una importante articulación de la información en todos los niveles. Le decía a él lo mismo que te digo a vos. Nosotros no tenemos pretensión ni discusión, ni disputa, ni escándalo, ni nada de eso. Sí nos gustaría que la próxima estén los dos juntos para ver de qué manera se ponen de acuerdo, nos ponemos de acuerdo como sociedad para ofrecer una imagen efectivamente monolítica, seria, representativa del combate claro contra el delito. Así, yo le asigno a todos buenas intenciones. Además hay que saber, no solo hay que querer, ¿no? Para poder. Esto no significa que no haya casos puntuales. Sí, donde un juez o un fiscal dejó salir a uno que no tenía que dejarlo exactamente salir. De eso hablamos también la próxima. Esta es otra cuestión. Listo, muchas gracias por haber venido. No, por favor. Nos vamos a la pausa, nos encontramos en un par de minutos nada más para el cierre. Ya venimos.